La siguiente. Básicamente traté de resumir un poco las cosas principales que tienen que ver con la patología umbilical, y justamente para que ustedes puedan saber en qué momento o qué cosas sí se pueden derivar o qué cosas no se pueden derivar. Por un lado, la patología que les mencioné al último y les extendí un poco más la presentación fue lo que tiene que ver con el ombligo húmedo. Por otro lado, tenemos que ver lo que son las hernias umbilicales y básicamente cosas como condiciones extra que son la eversión o los pólipos o en el fondo el ombligo cutáneo, etc. Evidentemente para esta presentación que es de manejo ambulatorio no me metí en lo que tiene que ver con los defectos de la pared abdominal como son las gastrosquisias o los onfaloceles, que también tienen algún origen en el cierre de la pared abdominal y del ombligo. Cualquier duda que tengan nos la hacen llegar por el chat y vamos a tratar de responderlas al final. Y a continuación voy a dejar con ustedes a la doctora Tatiana Montesinos, que es nuestra residente de cirugía pediátrica, que les va a mostrar algunas otras de las cosas o patologías habituales que uno se puede encontrar en la consulta ambulatoria de pacientes que tengan que ver con la derivación a cirugía pediátrica. Doctora Montesinos. Muchas gracias, doctora Poblete. Buenos días, bueno, yo soy Tatiana Montesinos, residente de cirugía pediátrica de la Universidad del Desarrollo de primer año. Y en el fondo de esta presentación lo que queremos mostrar un poco son varias imágenes y de algunas patologías habituales. No vamos a ahondar en cada una de ellas, sino que simplemente vamos a ir resolviendo dudas y algunas, en el fondo, cuál es la conducta y cómo poder reconocerlas también. Bueno, a modo de introducción, un poco, bueno, acá tenemos la formación embriológica de la cara, y acá lo que yo quiero esquematizar en el fondo es que hay varias prominencias que en el fondo se van a ir formando y uniendo a medida que el embrión va creciendo y desarrollándose. Y esto a su vez va a dar origen a algunas patologías o algunos hallazgos que podemos encontrar en los niños durante la infancia. Como por ejemplo, esta imagen que tenemos acá, un quiste de la cola de la ceja, que en el fondo es una inclusión dermoepidérmica, que tiene que ver con la formación embriológica y el cierre de las prominencias durante el desarrollo embriológico. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser, en el fondo, que ustedes participen por el chat. Vamos a hacer algunas preguntas de selección múltiple y la idea es que vayan respondiendo y así respondiendo las dudas. Entonces, en el fondo, la conducta con este paciente, ¿cuál sería, según el criterio de ustedes y lo que ustedes han visto o conocen del quiste de la cola de la ceja? A, solicitar un estudio con imágenes. B, solo derivar en caso de que sea sintomático o presente signos de infección. C, derivación a cirugía pediátrica ante sospecha diagnóstica. O esperar a que el niño cumpla 4 años para su derivación. Espero unos segundos sus respuestas para ver en el fondo cuál es la tendencia de esta pregunta. Bueno, acá veo varias respuestas. Algunos votaron por la alternativa B. Veo algunas alternativas A por ahí, otras algunas C. En cuanto al Mentimeter, no lo utilicen porque hubo un problema técnico. Entonces, la tendencia en el fondo fue la alternativa C y algunas A y otras B. Bueno, la respuesta a esta pregunta es la C. En el fondo,
hay que derivar a cirugía pediátrica ante la sospecha diagnóstica. Este no tiene una edad para derivación y tampoco hay que esperar que haya algún signo de complicación para ella. Así que se deriva y en el fondo la conducta y el tratamiento de este es la extirpación quirúrgica. Por otro lado, también tenemos el quiste dermoides y, bueno, también lo que habíamos dicho de la cola de la ceja, el hematoma quístico, que es un secuestro de la piel, que en general es parte del ectodermo en el desarrollo embriológico a nivel de las líneas de cierre, como dije anteriormente. Puede estar en cuello, cara, alrededor de los ojos, cuero cabelludo, adyacente al periósteo. Y acá vemos una radiografía en el fondo que puede, al estar adyacente al periósteo, puede generar alguna erosión ósea. ¿Ya? En general son quistes de pared bien delimitada, con múltiples glándulas sebáceas y anexos de la piel. En general mide entre 1 a 4 centímetros. Y en el fondo el examen físico tiene una textura que no está adheriva a plano profundo, es redondeado, simétrico, y en general no tiene síntomas. Por otro lado, también tenemos estos quistes, que son los quistes mucosos de labio y lengua, que tienen esta forma característica, que yo creo que muchos lo han visto, y en general estos quistes se extirpan, ya que tienden a crecer y a fibrosarse, ¿ya? Acá tenemos otra imagen, que también espero sus respuestas por el chat, que es una imagen de una lesión acá bajo la lengua. En el fondo, ¿cuál creen ustedes que es el diagnóstico de esta lesión? ¿El quiste del conducto tireogloso, un linfangioma, ránula o quiste mucoso? Vamos a esperar algunos segundos. Bueno, y en general vamos viendo algunas respuestas. Y en general la tendencia se divide un poco entre el quiste mucoso. Hay algunos que votaron por el quiste tireogloso. Y en general los que votaron por la alternativa C en mayor proporción. Que esto es una ránula, ¿ya? Bueno, ahí vamos a ver las características de las otras lesiones y cómo diferenciarlas de esta. Pero en general estuvo dividida la votación. Y bueno, a modo de explicar un poco qué es esta lesión, en general la ránula es una masa brillante y prominente en el piso de la boca, bajo la lengua. Es un quiste simple que está cubierto por epitelio y en general se produce por una obstrucción del conducto de la glándula sublingual, de la glándula salival. Y el tratamiento es extirpación o marsupialización de la lesión. ¿Ya? Al momento del diagnóstico, o sea, cuando ustedes en su consulta vean a un paciente que tiene esta lesión, hay que derivar directamente a cirugía pediátrica o a cirugía maxilofacial en el momento del diagnóstico. En general estas lesiones son intermitentes, pueden crecer, disminuir de volumen, y son indoloras, en general no generan muchos síntomas. Bueno, por otro lado tenemos los frenillos, ya que tenemos tanto el frenillo sublingual o el frenillo labio superior. En general, el frenillo del labio sublingual, en los recién nacidos se hace una sección ambulatoria sin anestesia y más que nada se consigue un mejor acople de la lactancia materna en estos pacientes. Igual es un tema que es bien controvertido y discutido en cuanto a si es que es necesario realmente seccionar los frenillos sublinguales para lograr mejor lactancia materna. Se ha visto en varios estudios que sí tienen una mejoría. Y también, obviamente, a futuro, cuando el niño va creciendo, por estos frenillos sublinguales generan
alteración en la fonación o dificultad para pronunciar algunas palabras como consonantes como la R, por ejemplo. Por lo tanto, se prefiere la sección en recién nacidos cuando son bebés para evitar que a futuro haya una cirugía que tenga que ser con pabellón y anestesia general y todo. Y por otro lado tenemos el frenillo del labio superior, que en general no tiene indicación quirúrgica. Por otro lado tenemos los senos y las fístulas preauriculares. Es una inclusión ectodérmica desde los tubérculos embrionarios que originan el pabellón auricular, y pueden haber senos y quistes. Los senos son cortos, en general son ciegos y llegan al pericondrio anterior al CAE, ¿ya? Y los quistes en general pueden ser múltiples y en general están bajo la piel. Entonces acá tenemos un seno preauricular que en general se ven así, es un pequeño orificio preauricular, y estos pueden complicarse y tener algunos síntomas. Por ejemplo, en la imagen de la derecha tenemos acá un seno que se obstruyó y posteriormente generó una infección. Y el de abajo tiene contenido. Algunos pueden tener contenido dentro de este conducto. Y en general, la infección y el exudado sebáceo, que es molesto, son indicaciones de cirugía para extirpar este conducto. Por otro lado, tenemos el papiloma preauricular, que en general es una malformación menor, sin otras malformaciones asociadas, y es un apéndice de piel con un centro cartilaginoso, pueden ser únicos o múltiples, y en general son bilaterales, ¿ya? Yo creo que más de alguno ha visto esta imagen, niños que tienen estas lesiones. Y acá viene otra pregunta. ¿Ustedes piensan en cuál es la conducta ante un papiloma preauricular? Respondan por el chat. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Que tiene indicación quirúrgica a cualquier edad una vez diagnosticado? ¿Que tiene una indicación quirúrgica por estética en mayores de 6 meses? ¿Indicación quirúrgica solo cuando presentan complicaciones o en general no tienen indicación quirúrgica? Espero su respuesta un par de segundos. Veo bastante variadas las respuestas. D, A, C, algunos votan B. Alternativa D también, muchas. En general fue muy variada la votación. Pero bueno, la respuesta de esta pregunta es: tiene indicación quirúrgica solo por estética en mayores de 6 meses. ¿Ya? En el fondo, los papilomas preauriculares están casi exentos de complicaciones y no hay una edad específica para operarla, ni tampoco alguna complicación específica en la que tenga indicación quirúrgica, ¿ya? Por lo tanto, estas lesiones se operan simplemente por estética. Acá tenemos otra lesión que quizá alguna vez han visto, y también espero sus respuestas. ¿Qué piensan que es? ¿Un pilomatrixoma, un granuloma piógeno, un quiste dermoide o un hemangioma? Aquí veo alternativa B. Bueno, varios votaron alternativa B, pero esto es un granuloma piógeno. ¿Ya? El granuloma piógeno
Es una lesión vascular que es proliferativa, es benigna y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. ¿Ya? Es secundaria en general a traumatismos menores, puede ser único, sésil y pediculado. Y en general el síntoma, pueden tener síntomas que sangran, ¿ya? Pero en general son sangrados autolimitados que mediante la compresión paran, y en general tiene la indicación de la extirpación quirúrgica. Por lo tanto, cuando vean uno, derívenlo. Por otro lado, en el cuello tenemos a los remanentes branquiales, tenemos quistes, adenopatías y tumores. Estas 4 patologías son las que vamos a mencionar sobre cuello. Bueno, acá tenemos el remanente del segundo arco branquial que se ve de esta manera, ¿ya? Y en general son fístulas que van a la fosa amigdaliana, ¿ya? Pueden ser quistes, pueden ser fístulas, y en general, bueno, acá vemos otra, ya pueden ser fístulas, pueden ser senos o pueden ser quistes, ¿ya? Las fístulas que se comunican desde el exterior hasta el interior. Los senos es que simplemente se ve esta prominencia, y los quistes es que como en la ecografía que vemos acá, que se observa una lesión quística inferior a la lesión. Tenemos también los remanentes del tercer arco, que estas llegan al seno piriforme. Estas pueden infectarse y en general superan después de los 6 meses, ¿ya? Por lo tanto, estas patologías de los remanentes del tercer arco, cuando ustedes vean este tipo de lesiones, o agujeros, o senos, que son estas prominencias que se ven, tienen que derivarlo a cirugía pediátrica, ¿ya? Porque pueden complicarse. Por otro lado tenemos el quiste tirogloso, ¿ya? Que se ve, claramente acá vemos una lesión en línea media, y es a medida que se va formando y va en los embriones va formándose la parte cervical, se van generando estos quistes según el trayecto que ve. Estos comienzan en el agujero ciego y posteriormente llegan acá y pueden estar a distintos niveles, ¿ya? Y acá vemos más imágenes. En general tienen indicación quirúrgica, por lo tanto cuando ustedes lo evalúen, que son en general una masa blanda, que es lisa, que no está adherida a planos profundos, y al tragar o al sacar la lengua, esta asciende, ¿ya? Se mueve, se moviliza, por lo tanto ese es como patognomónico del quiste tirogloso, ¿ya? Y en general hay la cirugía que se realiza para este remanente embriológico se llama cirugía de Sistrunk, y en el fondo se diseca el quiste y se diseca todo el trayecto hasta donde llegue. En general estos pasan a través del hueso hioides, por lo tanto también va asociado una extirpación de un segmento del hueso hioides, y ahí se evalúa en el fondo hasta dónde llega la fístula. ¿Ya? Siempre necesita una evaluación preoperatoria del tejido tiroideo, y siempre tratar primero la infección si es que estos tienen signos inflamatorios. Esta pregunta la vamos a... En cuanto al quiste sebáceo, tenemos acá una imagen que yo creo que muchos han visto. Se palpa una masa que no está adherida a planos profundos, que en general tiene una consistencia redondeada. Y, por ejemplo, acá vemos este niño que se ve esta lesión, y al generar la extirpación quirúrgica se observa que es un quiste sebáceo que está calcificado. Ya en general está compuesto por elementos ectodérmicos de glándulas sebáceas, folículos pilosos, tejido conectivo, y pueden tener contenido de material sebáceo blanquecino. Por otro lado tenemos la adenitis reactiva o inflamatoria, que es una de las masas cervicales más frecuentes en la infancia,
Ya en general un 45% de los pacientes o de los niños en la infancia van a tener una adenitis reactiva que va a ser palpable en el examen físico. Pueden tener diversas orígenes, puede ser viral, que en general estas se caracterizan porque son bilaterales, pueden ser bacterianas, que en general se caracterizan porque son unilaterales, también pueden ser tumores o abscesos periamigdalianos. También tenemos las adenopatías por TBC, que vemos acá una imagen de una masa cervical lateral que es de gran tamaño. A la ecografía vemos una adenopatía que es grande y tenemos que es en general homogénea. Y acá vemos la cirugía cuando extirpan esta adenopatía por tuberculosis. También hay que tener ojo, obviamente, con las adenopatías con algunas características especiales, ya que podría corresponder a algún proceso tumoral. Entonces acá va una pregunta en cuanto a los signos de alarma y a las cosas que yo me tengo que fijar en las adenopatías. ¿Qué cosas ustedes piensan que a mí me van a hacer parar las antenitas ante una adenopatía patológica? ¿Ya? Que sea sensible y que no esté adherida a planos profundos. B, que sea indolora adherida a planos profundos. C, que sea pétrea irregular. D, que esté asociada a una ulceración cutánea. Y E, la alternativa B, C y D. Espero sus respuestas por el chat. Bueno, en general el 100% votó alternativa E. Y bueno, está la respuesta correcta. Entonces hay que tener siempre ojo con las adenopatías que tienen estas características, que son crónicas, que van en un aumento progresivo, siempre hay que derivarlas. Acá tenemos otra imagen. ¿Cuál piensan ustedes que es el diagnóstico más probable de esta imagen, de este bebé? Una adenitis reactiva, tortícolis congénita, un quiste branquial o adenopatías por tuberculosis. Espero sus respuestas por el chat. Bueno, acá veo varias alternativas que son bien variadas. En general, muchos votaron por la alternativa D, la adenopatía por tuberculosis, algunos por quiste branquial y otros tortícolis congénita. En verdad estuvo bien variado la respuesta. Bueno, esta imagen corresponde a una tortícolis congénita, ¿ya? En general, la tortícolis congénita o fibromatosis coli es un tumor que es fibroso del esternocleidomastoideo y en general se ha asociado, y hay varios estudios que pueden sugerir que en general podría ser por trauma obstétrico. ¿Ya? En general se ve así, se ve el esternocleidomastoideo, en la ecografía se ve como con inclusión, ya se ha aumentado de tamaño, y en general esta patología solo hay que hacer rehabilitación con kinesioterapia y en general resuelve entre los 6 y los 12 meses, y eventualmente pudiese requerir cirugía si es que no resolviera, pero en general resuelven espontáneo, ¿ya?
Lo que podemos ver al examen físico es un paciente que tiene la cabeza lateralizada hacia el lado de la lesión, ¿ya? Y aparte vemos esta como contractura, comillas, muscular, que se palpa con aumento de consistencia. Y que obviamente sigue el largo y el trayecto del esternocleidomastoideo. Por otro lado, también tenemos los linfangiomas, ya que son lesiones que es por obstrucción del drenaje linfático. En general son 75% cervicales y son estas masas que son de gran tamaño y corresponden a tumores cervicales que son benignos. Por otro lado, en cuanto a tórax y abdomen, tenemos las masas axilares, que en general pueden ser adenopatías, al igual que las cervicales, que pueden ser reactivas, ¿ya? Y también pueden ser correspondientes a por tuberculosis o arañas de gato o una adenitis reactiva, ¿ya? Y también, por otro lado, el diferencial también son los lipomas. También tenemos la adenopatía por BCG en los bebés y se ve esta lesión axilar que es súper característica posterior a la vacunación. Por otro lado, tenemos las lesiones o hallazgos que tenemos en cuanto mamario, a las patologías mamarias, y por un lado tenemos el dolor mamario, que en general puede aparecer en hombres y mujeres en la adolescencia. En general es doloroso y en los hombres puede desaparecer espontáneamente entre 12 a 24 meses. Ya el botón mamario tenemos acá. Y se ve acá claramente una ecografía que es compatible con botón mamario. ¿Ya? Por otro lado, podemos tener la ginecomastia bilateral, ¿ya? Y en los hombres siempre hay que investigar si es que hay tumores hipoficiales, ¿ya? Y en general estas están asociadas generalmente a obesidad en la adolescencia. Por otro lado tenemos las mastitis, ¿ya? Que en general es esperable en los recién nacidos por las hormonas circundantes de la madre, que quedan en su plasma sanguíneo, y es esperable la producción de leche en los recién nacidos, y cualquier infección por estafilococo es preocupante ya que puede producir un riesgo de sepsis, ¿ya? Por lo tanto siempre hay que estar ahí, ojo con estas patologías. Por otro lado tenemos estas imágenes como diferenciales también de masas, pueden ser dorsales, pueden ser abdominales, que son los lipomas, ¿ya? En cuanto a la región anal y perianal, acá tenemos una pregunta en cuanto a qué creen ustedes que es, qué diagnóstico es esta imagen. Si es un pólipo rectal, si es una fisura anal, si es un absceso perianal, si es un hemorroide. Espero sus respuestas por el chat. Bueno, acá vemos que el 100% de las votaciones fue C, el absceso perianal. Y está correcta. Bueno, este es un absceso perianal. En general, más del 50% se ven en los menores de 2 años. Ya tienen un origen generalmente criptoglandular, que es por la obstrucción de los conductos excretores de las criptas glandulares que tiene el recto. Y en general no tienen alguna otra causa asociada, que sea como orgánica, que esté asociada a una enfermedad inflamatoria intestinal o alguna otra causa. En general, casi el 95% de los pacientes va a ser por una obstrucción del conducto excretor simplemente. Y obviamente cuando uno ve esta lesión, que es una lesión que es fluctuante, que se observa que hay signos inflamatorios, hay que derivarlas, ¿ya? Para hacer un drenaje cuando corresponda.
También por esta patología se pueden desarrollar fístulas que tienen una comunicación desde el recto hacia la piel, ¿ya? Y estas claramente las fístulas tienen indicación quirúrgica, ¿ya? Por otro lado tenemos las fisuras, que acá tenemos varias imágenes, pueden ser fisuras laterales, pueden ser fisuras mediales, y también podemos estar frente a fisuras radiadas. Siempre cuando hayan fisuras radiadas, siempre hay que sospechar abuso sexual. Y también es importante para evitar y para el manejo de las fisuras, el manejo de la constipación en los niños. Por otro lado tenemos los pólipos rectales, que son estas lesiones que son pediculadas, que son de mucosa. Generalmente el síntoma principal es que sangren y tienen indicación quirúrgica. Y por otro lado tenemos el prolapso rectal, ya que en general inicialmente se tratan médicamente, ¿ya? Y si no responde a tratamiento médico, ahí podría requerir algún tipo de intervención quirúrgica. En general, la mayor incidencia es entre los 1 y los 4 años de este hallazgo. Y en general hay que tranquilizar a los padres y decirle que, porque en general siempre llegan asustados y se asustan con estas imágenes del prolapso rectal. Y hay que siempre evaluar si es que reducen manualmente, si reducen espontáneos, si es que en general es un prolapso que está fijo, protruido, y derivar en los casos necesarios en que no respondan a terapia médica y no sean reductibles. Esa ha sido esta presentación. Bueno, esperamos las preguntas que quieran realizar, tanto de patología umbilical como de patología habitual. Por el chat, con la doctora Poblete vamos a estar resolviendo las dudas. Muchas gracias, doctora Montesinos. Ya estamos en la hora como para terminar esta presentación. Estamos viendo aquí en el chat algunas preguntas, voy a responder algunas de ellas. Veo que alguien aquí preguntó que le quedaba la duda entre una diferencia clínica entre un pólipo y un granuloma. Quizás no fui tan clara en la explicación, pero básicamente el pólipo es parte de un remanente del conducto ónfalo-entérico que no tiene una comunicación directa con el intestino, pero que sí tiene en la protuberancia una pequeña resto, o en el fondo resto embrionario de mucosa, puede ser gástrica, intestinal, colónica, etcétera, y que por eso se produce el pólipo. Y esa es la razón por la que los pólipos en general necesitan resección quirúrgica. No basta con quemarlos con nitrato de plata. En cambio, el granuloma es más bien una hipertrofia de tejido como cicatricial que no cicatrizó bien, pero no tiene tejido mucoso. Entonces, por eso que sí se puede quemar con el nitrato de plata. Y a veces no es fácil hacer la diferencia entre uno y otro, si bien los granulomas son mucho más frecuentes que los pólipos. Los pólipos aparecen en contadas ocasiones. Entonces, frente a la duda, mejor obviamente derivarlo para la evaluación. En cuanto al tratamiento antibiótico de las onfalitis, evidentemente la gran mayoría de los gérmenes son gérmenes de piel, por lo tanto si es una onfalitis leve que vamos a tratar en forma ambulatoria con antibióticos orales, se puede usar el cefadroxilo, que es bien tolerado en los niños, o la flucloxacilina, etc. Y si ya es algo más grave que requiere de tratamiento sistémico, o endovenoso, etc., igual hay que considerar básicamente cubrir gérmenes como el estafilococo y gérmenes de piel, ¿ya? Y la medida máxima para tolerar, observar o derivar, entiendo que eso se puede referir a las hernias umbilicales. En general, las hernias umbilicales, salvo que sean muy, muy pequeñas, uno sabe que hay que estarlas evaluando en el tiempo, cada 6 meses, etcétera, para ver si se van reduciendo y si se van cerrando o en algún momento van a requerir cirugía. Por lo tanto, da un poco lo mismo el tamaño que tenga la hernia, porque no son urgentes, pero sí deben ser derivadas para ir siendo seguidas por cirugía. Creo que eso eran como las preguntas más relevantes. De los de la presentación de la doctora Montesino, a ver... Había una pregunta de quiste tirogloso, si siempre había que derivar con ecografía. La respuesta es sí. Los quistes tiroglosos nunca pueden operarse si uno no tiene una ecografía de la zona cervical y de la tiroides. ¿Por qué?
porque puede ser que el quiste tirogloso sea el único tejido tiroideo que tenga ese paciente. Entonces yo necesito tener una evaluación de cómo está la tiroides del paciente antes de operar, porque si efectivamente no hay tiroide o no hay más tejido tiroideo que el quiste tirogloso, al menos yo tengo que saber que si le voy a sacar el quiste tirogloso puedo dejar al paciente hipotiroideo. O sea, como es una formación embriológica derivada del mismo origen embriológico que la tiroides, es necesario siempre evaluar la tiroides antes de operar. Entonces sí, todos requieren una ecografía y si uno lo deriva con ecografía, obviamente le facilita al paciente adelantar un poco, no tener que ir tantas veces a consultar. Si es pertinente derivar los pacientes con hernias umbilicales de 2 centímetros, o sea, lo que les acabo de decir, básicamente se pueden derivar sin ninguna urgencia, no hay que mandarlos a la urgencia, se derivan con interconsulta para cuando puedan ser vistos, pero tienen que quedar en control hasta no estar seguro que esa hernia se va o no se va a cerrar definitivamente. El nitrato de plata efectivamente viene en barra o en lápiz, pero la idea no es darle la receta a la mamá para que ellos se lo apliquen, porque el nitrato de plata idealmente tiene que ser aplicado por algún personal de salud, ya sea la enfermera o nosotros o el cirujano, porque en la aplicación muy seguida o mal puede terminar quemando más de lo necesario. Eso como son las principales preguntas. Así que bueno, muchas gracias y continuamos creo que con el siguiente bloque.